El día amaneció bochornoso en San Juan del Río, con el cielo de un gris perezoso, igual al recuerdo que pesa en el pecho cuando uno se despierta después de soñar con lo que el tiempo fingió borrar. Estaba sentada al borde de la cama, con el rosario enrollado entre los dedos, cuando oí la campana de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario sonar, la misma campana que, por más de 60 años, me hizo tragar el miedo. Era domingo, día de misa grande, y las mujeres del vecindario ya pasaban apresuradas, oliendo a jabón y a agua de rosas. Miré por la ventana y vi el humo del café de olla subiendo, mezclado con el olor a tierra húmeda del patio después de la lluvia de la noche. Todo parecía igual, pero dentro de mí algo se había puesto del revés. Fue allí, en ese instante que lo supe. El silencio ya no cabía en mí. Mi nieta, Lucía, todavía dormía en la hamaca, su carita menuda apoyada en la almohada bordada por mí hacía años. La miré y sentí un temblor en las manos, el mismo que sentí más de 50 años atrás, cuando volví de la iglesia por primera vez sin valor para levantar los ojos. Anoche, ella me lo contó todo, llorando en voz baja. El nuevo sacerdote la había bendecido con las manos donde no debía, y cuando oí eso, el pasado entero se levantó de la tumba. El rostro de Lucía se confundió con el mío, joven y asustada, en la sacristía de 1967, el olor a vela derretida, el sonido de la campana a lo lejos, la sotana negra del padre Esteban rozando mi brazo, el miedo, la vergüenza, la culpa, y, como si el tiempo hubiera dado una vuelta, me vi nuevamente arrodillada en el confesionario, oyendo aquella voz serena decirme que el perdón solo vendría con el silencio. ¿Lo prometes, Esperanza?, preguntó él. Yo lo prometí, y aquel día perdí más que la inocencia. Perdí el derecho a hablar, pero ahora no. Ahora, con el corazón tembloroso y el cuerpo cansado, sabía que iba a romper esa promesa. Me levanté despacio, me puse el mismo vestido azul de mi bautizo, me arreglé el cabello con el peine antiguo de mi madre y me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la niña callada por miedo a Dios, era la anciana que iba a hablar por todas las que nunca pudieron. Tomé el rosario, besé la cruz y murmuré: Padre Esteban, usted me mandó prometer silencio, pero hoy, quien va a confesar soy yo. A veces, las historias más importantes son las que más tardan en ser contadas. Viven encerradas en el pecho, envejeciendo con el cuerpo, hasta que un día la puerta se abre. La historia que estás a punto de oír es una de esas. Es un viaje de silencio y, finalmente, de voz. Y si crees en el poder de las palabras para sanar y transformar, te pido que te unas a nuestra comunidad. Suscríbete al canal, pues cada historia como esta merece ser oída, y tu presencia nos ayuda a dar voz a quienes fueron silenciados por demasiado tiempo. Ahora, cierra los ojos y ven conmigo a San Juan del Río, al corazón de una capilla donde el silencio estaba a punto de romperse para siempre. El aire en la parroquia de San Juan Bautista estaba pesado, denso con el aroma de cera de abeja, incienso antiguo y la fe inquebrantable de 200 almas. Era un domingo como cualquier otro. El sol de la mañana entraba por los vitrales, pintando el suelo de piedra con manchas de luz rubí, zafiro y oro. Las familias ocupaban los mismos bancos de madera que sus abuelos habían ocupado, un ritual silencioso de posesión y tradición. En el altar, el obispo don Ramiro, en visita especial de la diócesis de Querétaro, presidía la misa. Su voz, un barítono entrenado y resonante, retumbaba en las paredes blancas, hablando de perdón, gracia y obediencia. Sentada en la primera fila, una mujer de 78 años llamada Esperanza Morales apretaba las manos en su regazo. Sus manos no eran delicadas, eran el mapa de una vida de trabajo. Gruesas, con venas salientes como ríos secos y nudos en los dedos, que contaban historias de amasar masa, lavar ropa en piedra y sostener recién nacidos. Llevaba un vestido azul celeste, del color del cielo al amanecer, una tela sencilla, pero inmaculadamente planchada. El vestido era antiguo, guardado por décadas, y la naftalina apenas lograba disfrazar el olor a tiempo y memoria que exhalaba. Su cabello, completamente blanco, estaba recogido en un moño apretado en la nuca, y su rostro, una red de arrugas finas, era una máscara de calma resuelta, pero sus ojos, oscuros y profundos, ardían con una fiebre que nadie podía ver. El obispo elevó la hostia. Esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Un silencio sagrado descendió sobre la congregación. Era el ápice de la liturgia,
el momento en que el cielo y la tierra se tocaban. Fue en ese exacto momento de quietud reverente que Esperanza se levantó. El sonido de sus rodillas crujiendo y el suave chirrido del banco de madera fueron como un trueno en el silencio. Todas las miradas se volvieron hacia ella, primero confusas, luego irritadas. Una tos fue sofocada. Alguien susurró su nombre. El obispo Ramiro se detuvo, la hostia suspendida en el aire, sus cejas pobladas fruncidas en desaprobación. El sacerdote local, Ricardo, un hombre más joven a su lado, la miró con alarma. Esperanza no miró a nadie. Sus ojos estaban fijos en la pared lateral de la iglesia, donde una placa de latón pulido brillaba bajo la luz de los vitrales. La placa homenajeaba a benefactores y figuras importantes de la parroquia. Un nombre, en particular, se destacaba en letras más grandes: Padre Esteban de la Cruz, siervo de Dios y guía espiritual de esta comunidad, 1955-1985. Su voz, cuando finalmente salió, no era alta, pero cortó el aire como un trozo de vidrio. Era la voz de una abuela, frágil en la superficie, pero con un núcleo de acero forjado por décadas de silencio. A mí también me tocó un sacerdote, dijo, cada palabra clara y deliberada, hace 59 años, en esta misma iglesia. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era sagrado. Era un silencio denso, impactado, que succionaba el aire de los pulmones. Las manchas de luz colorida en el suelo parecían haber perdido su brillo. Esperanza levantó una mano temblorosa y señaló la placa de latón. Y su nombre está en esa pared. El mundo dentro de la parroquia de San Juan Bautista se detuvo. El tiempo se congeló, y el único movimiento era el temblor de la mano de una anciana que, después de toda una vida, finalmente había decidido transformar su secreto en un grito. Para entender el terremoto que Esperanza Morales causó aquel domingo, es necesario retroceder en el tiempo, al año de 1966. San Juan del Río era una ciudad donde el tiempo corría más despacio, un lugar de calles empedradas, casas de adobe pintadas en tonos ocre y azul, y un polvo fino que el viento levantaba por la tarde, cubriendo todo con un velo dorado. La vida giraba en torno a dos ejes, la cosecha del maíz y el calendario de la iglesia. Esperanza, a los 19 años, era una criatura de esa tierra, delgada, con largas trenzas negras que caían hasta la cintura y ojos tan oscuros que parecían contener la noche entera. No poseía la belleza delicada de las hijas de los comerciantes, pero tenía una vitalidad que venía de dentro, una fuerza silenciosa en su mirada y en su postura. Su piel era morena por el sol, y sus manos ya comenzaban a mostrar los callos del trabajo. Vivía con su madre, Inés, en una pequeña casa de 2 habitaciones en los límites de la ciudad. El padre de Esperanza se había ido a trabajar a los Estados Unidos, cuando ella era niña, y como tantos otros, se convirtió en una fotografía desvaída en la pared y una ausencia dolorosa en la mesa. Inés mantenía la casa lavando la ropa de las familias ricas. Su patio era un perpetuo desfile de sábanas blancas, camisas almidonadas y vestidos de domingo, meciéndose al viento como banderas de rendición. Desde niña, la vida de Esperanza estaba definida por el olor a jabón de lejía y el ritmo del trabajo. Se despertaba antes del sol para buscar agua en el pozo comunitario. Pasaba horas restregando telas en el gran lavadero de piedra, sintiendo la espuma áspera en sus rodillas y el sol quemando su nuca. Pero ella no lo veía como una carga. Era simplemente la vida. Su fe era tan intrínseca a ella como el color de sus ojos. La iglesia no era solo un edificio, era un refugio. El frescor de sus paredes de piedra en el calor del mediodía, el olor a velas y flores marchitas, la voz del coro ensayando para la misa, todo eso era un bálsamo para su alma joven. Creía en Dios con la simplicidad y la ferocidad de quien tiene poco más en qué creer. Creía en los santos, en los milagros y, sobre todo, en la santidad de los hombres que vestían sotana. Para Esperanza, la palabra del sacerdote era la voz misma del cielo. Y el sacerdote de la parroquia, el padre Esteban, era la personificación de todo lo bueno y sagrado. El padre Esteban de la Cruz era una institución en San Juan del Río. Había llegado a la ciudad hacía más de una década. Un hombre entonces en sus 40, con cabello oscuro y ondulado, una sonrisa fácil y ojos gentiles que parecían ver directamente el alma de las personas. No era un teólogo distante, era un pastor. Conocía a cada familia por su nombre, recordaba el cumpleaños de cada niño y siempre tenía una palabra de consuelo para los afligidos.
Visitaba a los enfermos, llevando no solo la comunión, sino también un caldo caliente preparado por su ama de llaves. Mediaba en disputas de tierras entre vecinos con una sabiduría que parecía divina. En las misas, sus sermones eran sencillos, llenos de parábolas sobre la vida en el campo, que todos podían entender. Hablaba del amor de Dios de una forma tan tierna y personal que la gente salía de la iglesia sintiéndose genuinamente bendecida. Las mujeres mayores lo llamaban santo, y las madres jóvenes rezaban para que sus hijos crecieran y se convirtieran en hombres como él. Su apariencia física contribuía a esta aura. Era alto, pero se encorvaba ligeramente, como si estuviera perpetuamente inclinándose para oír una confidencia. Su rostro era largo y delgado, con pómulos salientes que su cálida sonrisa acentuaba, pero eran sus ojos su característica más notable. Eran de un castaño claro, casi miel, y tenían una cualidad líquida, empática. Cuando miraba a alguien, esa persona sentía que era la única en el mundo. Esperanza, como muchas otras jóvenes de la ciudad, lo idolatraba. Veía en él la bondad encarnada. Cuando su madre enfermaba de fiebre, era el padre Esteban quien aparecía en su puerta con un remedio de hierbas y una oración. Cuando la cosecha de un vecino se perdía por la sequía, era él quien organizaba una colecta en la comunidad. Él era el pegamento que mantenía unido a San Juan del Río. Debido a su devoción y a su naturaleza callada y trabajadora, Esperanza fue una de las pocas jóvenes a las que el sacerdote permitía ayudar en la iglesia más allá de la limpieza general. Arreglaba las flores en el altar, pulía los candelabros de plata y ayudaba a organizar las vestiduras en la sacristía. Para ella, esos momentos eran el punto culminante de su semana. Estar en ese espacio sagrado, cerca de ese hombre sagrado, la hacía sentirse más cerca de Dios. Se sentía especial, elegida, y el sacerdote reforzaba ese sentimiento. «Tienes un corazón puro, Esperanza», le decía, su voz suave como el terciopelo. «Dios ve tu alma y se alegra». Ella guardaba esas palabras en su corazón como tesoros, sin darse cuenta de que la atención de un santo podía, a veces, proyectar la más oscura de las sombras. Era una tarde de miércoles, a finales de la primavera de 1967. El aire era cálido y perezoso, y el zumbido de las cigarras era el único sonido que rompía la quietud de la siesta. Esperanza se había quedado en la iglesia después de la misa de la tarde para ayudar a limpiar la sacristía, una pequeña habitación detrás del altar donde se guardaban las vestiduras y los objetos sagrados. La habitación olía a la madera de cedro de los armarios, a incienso quemado y al leve olor metálico de los cálices. Estaba sola, tarareando una canción de cuna que su madre le cantaba. Estaba doblando cuidadosamente la estola blanca del sacerdote, la tela de seda suave y fresca bajo sus dedos. La luz que entraba por la única ventana alta de la habitación era lechosa, llena de partículas de polvo danzantes. Era un momento de paz, uno de esos instantes perfectos de simple alegría. La puerta se abrió suavemente y entró el padre Esteban. Esperanza sonrió, una sonrisa tímida y respetuosa. «Padre, ya casi termino», dijo ella. «No tengas prisa, hija mía», respondió él, cerrando la puerta detrás de sí. El suave clic de la cerradura pareció extrañamente fuerte en la pequeña habitación. Se acercó a ella, con su sonrisa habitual en el rostro. «Solo vine a ver si necesitabas ayuda». «No, padre, gracias. Es un trabajo sencillo». Él no se alejó. En cambio, se detuvo a su lado, tan cerca que ella podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo y el olor a agua de colonia de lavanda que él siempre usaba. Su corazón comenzó a latir un poco más rápido. Era una proximidad inusual. «Eres una bendición para esta parroquia, Esperanza», dijo él, su voz más baja de lo normal. Extendió la mano y tocó una de sus trenzas. «Tu cabello es como la noche, tan oscuro y lleno de secretos». El gesto la tomó por sorpresa. Un escalofrío recorrió su espalda, una mezcla extraña de halago y alarma. Ningún hombre la había tocado jamás de esa forma. Dio un paso instintivo hacia atrás, pero su espalda chocó con el armario de madera maciza. Estaba atrapada. «¿Padre?», susurró, la confusión nublando sus ojos. Los ojos de él, generalmente tan gentiles, tenían una intensidad que ella nunca había visto antes. «Dios te hizo especial, Esperanza. Te dio una luz que atrae a las personas hacia él. Una luz que me atrae a mí». Se inclinó más cerca. Su mano dejó el cabello de ella y se posó en su hombro. Sus dedos apretaron suavemente, pero con una firmeza que la paralizó. El olor a lavanda de repente pareció sofocante.
El polvo danzante en la luz pareció detenerse. El zumbido de las cigarras afuera desapareció. Todo su mundo se redujo a esa habitación, al peso de esa mano en su hombro y al sonido de su propia respiración atrapada en la garganta. Él no la agredió en el sentido que el mundo entiende. No hubo un golpe, no hubo un grito. La violencia fue más sutil, más profunda. Fue una invasión de su espacio, de su confianza, de su alma. Se inclinó y le susurró al oído. Sus palabras una mezcla confusa de bendiciones y elogios que sonaban mal, demasiado íntimos. Eran palabras que no pertenecían a un sacerdote, no en ese lugar sagrado. Esperanza se quedó inmóvil, congelada por una mezcla de miedo y reverencia. Este era el siervo de Dios. ¿Cómo podría ser incorrecto algo que él hiciera? Su mente se partió en dos. Una parte de ella gritaba que aquello era una profanación, una violación terrible. La otra, la niña que creció creyendo en su santidad, decía que debía estar entendiendo mal, que tal vez aquello era una forma extraña y desconocida de bendición. Cuando él finalmente se alejó, la sonrisa en su rostro era la misma, pero sus ojos parecían diferentes. «Continúa tu buen trabajo, hija mía», dijo él, su voz de vuelta al tono normal y paternal. Se dio la vuelta y salió de la sacristía, cerrando la puerta suavemente detrás de sí. Esperanza se quedó sola, temblando, la tela de la estola todavía en sus manos. El olor a lavanda flotaba en el aire, un perfume que, por el resto de su vida, la haría sentir un sabor amargo a miedo en la boca. La pureza de su fe había sido manchada, y ella ni siquiera tenía palabras para describir cómo o por qué. Esperanza no recuerda cómo terminó de arreglar la sacristía, o cómo caminó a casa. Sus pies parecían moverse por cuenta propia sobre las piedras irregulares de la calle, mientras su mente giraba en un torbellino de confusión y vergüenza. El sol de la tarde parecía agresivo. La ciudad, antes tan familiar, ahora parecía extraña y amenazante. Cada sombra parecía esconder un par de ojos observadores. Llegó a casa y encontró a su madre, Inés, en el patio, quitando las sábanas secas del tendedero. El olor a tela limpia y calentada por el sol, que siempre la había confortado, ahora le daba náuseas. Inés miró a su hija, e inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal. La vivacidad habitual de Esperanza había desaparecido, reemplazada por una palidez fantasmagórica. «¿Qué pasa, mija? Parece que has visto un fantasma», dijo Inés, su voz llena de preocupación. Esperanza abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Las palabras estaban atrapadas en su garganta, un nudo de vergüenza. Se desplomó en un banquito de madera y comenzó a llorar, sollozos silenciosos y convulsivos que sacudían todo su cuerpo. Inés corrió a su lado, rodeándola con sus brazos. «Por el amor de Dios, Esperanza, habla conmigo. ¿Alguien te hizo daño?» Con la voz entrecortada, entre sollozos, Esperanza intentó explicar. No tenía las palabras correctas. Habló sobre la sacristía, sobre el sacerdote, sobre el toque en su cabello, la mano en su hombro, las palabras susurradas en su oído. No acusó, solo narró, intentando desesperadamente que su madre entendiera el sentimiento de violación que la consumía. A medida que Esperanza hablaba, el rostro de Inés pasaba de la preocupación a la incredulidad y, finalmente, al pavor. Pero no era el miedo que Esperanza esperaba. Era un miedo diferente, un miedo dirigido hacia adentro. Inés soltó a su hija y se alejó, el rostro una máscara de horror. «Cállate», susurró Inés, la palabra un siseo agudo. Esperanza dejó de llorar, impactada. «¿Mamá?» «Dije que te calles», repitió Inés, esta vez más alto, sus ojos moviéndose nerviosamente hacia los muros del patio, como si los vecinos pudieran oír. «¿Te has vuelto loca? ¿Hablar así de un hombre de Dios? Pero mamá, él nada, debiste haber entendido mal». «El padre Esteban es un santo», la interrumpió Inés, la voz temblorosa de pánico. «No se habla mal de un sacerdote, Esperanza. Nunca. ¿Sabes lo que diría la gente? Dirían que eres una mentirosa, una muchacha sin vergüenza que intentó tentar al siervo del Señor. Nos echarían de esta ciudad. Nadie más me daría trabajo. Moriríamos de hambre». La lógica de su madre era brutal, nacida del miedo y la pragmática de la supervivencia. Para Inés, la reputación lo era todo. Y la palabra de una lavandera y su hija no valía nada contra la de un sacerdote amado por todos. «Vas a olvidar esto», continuó Inés, agarrando los hombros de Esperanza con fuerza. «Esto nunca pasó. ¿Me oyes? Nunca. Fue un mal sueño. Vas a rezar 10 Avemarías y pedirle perdón a Dios por tener pensamientos tan pecaminosos». Esperanza miró a su madre,
y vio no solo miedo, sino también una fe ciega y aterrorizada. Inés realmente creía que la culpa era de su hija, o que, en el mejor de los casos, era un malentendido que podría destruir sus vidas. En ese momento, Esperanza se sintió más sola que nunca. La primera puerta a la que llamó en busca de ayuda había sido cerrada en su cara con una violencia que dolía más que cualquier toque indeseado. Aprendió su primera lección sobre el silencio. A veces, no es una elección, sino una sentencia impuesta por aquellos que deberían protegerte. Los días que siguieron fueron una neblina de miedo y ansiedad. Esperanza evitó la iglesia. Inventó dolores de cabeza, fiebres, cualquier excusa para no tener que cruzarse en el camino del padre Esteban. Pero en un pueblo pequeño como San Juan del Río, era imposible esconderse para siempre. El sábado, un niño del coro vino a su casa con un recado. El padre Esteban quería verla, inmediatamente. En el confesionario, el corazón de Esperanza se desplomó. La palabra confesionario sonaba como una sentencia. Su madre, que recibió el recado, la miró con ojos severos. «Ve, y pídele perdón a Dios y al Padre por tu tontería». Con las piernas temblando, Esperanza caminó hasta la iglesia. El sol se estaba poniendo, y el interior del templo estaba sumido en sombras. El confesionario era una caja de madera oscura e imponente en un rincón, un lugar que siempre le había parecido un portal a la gracia divina, pero que ahora parecía un ataúd. Entró y se arrodilló en la oscuridad, el olor a madera vieja y pecado perdonado llenando sus fosas nasales. Oyó el sonido de la pequeña ventana de rejilla deslizándose a un lado. La silueta del padre Esteban era una sombra detrás de la pantalla. «Hija mía», su voz vino del otro lado, suave y controlada. «He sabido que estás perturbada». Esperanza no pudo responder. Las palabras de su madre resonaban en su cabeza. «Eres una mentirosa, una muchacha sin vergüenza. Sé que a veces la presencia de Dios puede ser abrumadora para un corazón joven e impresionable», continuó él, su voz un bálsamo envenenado. «Lo que pasó en la sacristía fue un momento de gracia especial, pero tu mente joven, quizás influenciada por el diablo, lo distorsionó y lo convirtió en algo impuro. Estaba dándole la vuelta a la historia, tejiendo una narrativa donde él era el guía espiritual y ella, el alma débil y tentada. ¿Le contaste a alguien sobre nuestra bendición?», preguntó. Había un hilo de acero bajo el terciopelo de su voz. «¿A mi madre?», susurró ella, la voz ronca. Hubo una pausa. «¿Y qué dijo ella?». «Ella dijo que yo entendí mal». «Tu madre es una mujer sabia», dijo el sacerdote, y Esperanza casi pudo oír el alivio en su voz. «Pero el daño ya puede estar hecho. Se ha plantado una semilla de escándalo, y el escándalo es el mayor pecado contra la Iglesia, pues aleja a las almas de Dios». Se inclinó más cerca de la rejilla. «Esperanza, has tentado al siervo del Señor con tu imaginación. Has cometido un pecado grave, pero Dios es misericordioso, y yo también lo soy. Solo hay una manera de que obtengas el perdón y repares el mal que casi causaste». Ella esperó, conteniendo la respiración. «Vas a jurar, aquí, en este lugar sagrado, delante de Dios, vas a jurar que nunca más hablarás sobre lo que pasó en la sacristía. A nadie, jamás. Será nuestro secreto, un secreto entre tú, yo y Dios. Esta será tu penitencia y tu salvación. Si rompes este juramento, no solo estarás desafiándome a mí, sino al mismo Dios, y su castigo es eterno». Para una joven de 19 años, cuya fe era el cimiento de su existencia, aquellas palabras eran una condena. La amenaza del castigo divino era más real y aterradora que cualquier otra cosa. Se vio acorralada, con su alma en juego, llorando silenciosamente en la oscuridad, con el peso del cielo y del infierno sobre sus hombros. Esperanza hizo lo que él le ordenó. «Lo juro», murmuró, las palabras rompiéndose en su garganta. «Más alto. Quiero que Dios oiga tu promesa». «Lo juro», repitió, la voz llena de una agonía que solo ella entendía. «Bien», dijo él, su voz volviendo a ser cálida y paternal. «Ahora estás perdonada. Ve en paz, hija mía, y recuerda tu voto». La ventanilla de rejilla se cerró. Esperanza se quedó arrodillada en la oscuridad por un largo tiempo, sintiendo el peso del juramento instalarse en su alma como una piedra. Había entrado al confesionario en busca de claridad, tal vez incluso de absolución. En lugar de eso, salió encadenada a un silencio que duraría casi 60 años. La vida, sin embargo, no se detiene, ni siquiera para un corazón herido. Los meses se convirtieron en un año, y la rutina de lavar ropa
ir a misa, ahora sentándose en el último banco, con la cabeza gacha, y evitar la mirada del padre Esteban, se convirtió en el ritmo de la existencia de Esperanza. El brillo en sus ojos se había apagado, reemplazado por una cautela, una madurez sombría que no correspondía a su edad. Fue en ese periodo gris que Rafael Morales entró en su vida. Él no era de San Juan del Río. Era un albañil de un pueblo vecino, contratado para ayudar en la construcción de una nueva escuela. Era un hombre sencillo, de pocas palabras, con manos fuertes y una sonrisa gentil que arrugaba las comisuras de sus ojos. No tenía la elocuencia del sacerdote ni la riqueza del dueño de la hacienda, pero poseía una cualidad rara, una calma inquebrantable. La vio por primera vez en el mercado, mientras ella negociaba el precio de unos tomates. Quedó impresionado no por su belleza, sino por la seriedad en su rostro, por la dignidad en su postura. Empezó a frecuentar el mismo puesto de tortillas que ella frecuentaba cada mañana, solo para tener la oportunidad de decirle «buenos días». Esperanza, al principio, fue esquiva. La confianza en los hombres, en cualquier hombre, había sido sacudida en sus cimientos, pero Rafael fue paciente. No la presionaba, no la halagaba con palabras vacías, simplemente estaba allí. Un día, la vio cargando un pesado cubo de agua del pozo, y sin decir palabra, le quitó el cubo de la mano y lo llevó hasta su puerta. Otro día, apareció con una flor de bugambilia, que colocó torpemente en el portón de su casa antes de irse apresuradamente. Lentamente, muy lentamente, la amabilidad constante de Rafael comenzó a derribar los muros que Esperanza había construido alrededor de su corazón. Con él, no se sentía observada ni juzgada, se sentía segura. Él no exigía nada de ella, ni siquiera una sonrisa. Su presencia era un puerto seguro en un mar de ansiedad. Un día, sentados en la plaza del pueblo, él finalmente habló más que unas pocas palabras. Le contó sobre su sueño de tener su propia pequeña constructora, de construir casas para la gente, casas fuertes donde las familias pudieran ser felices. Habló con una pasión simple y honesta que la conmovió. «¿Y tú, Esperanza?», le preguntó. «¿Cuáles son tus sueños?». La pregunta la tomó por sorpresa. Nadie le había preguntado eso jamás. Se miró las manos que solo conocían el agua y el jabón. «Yo no lo sé. Creo que nunca he pensado en eso». «Bueno, deberías», dijo él, mirándola a los ojos. «Una persona con una mirada tan fuerte como la tuya debe tener sueños fuertes también». Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Esperanza se permitió pensar en un futuro que no fuera solo una continuación del presente. Un futuro con un hombre cuyas manos construían cosas en lugar de violar la confianza. Cuando Rafael le pidió matrimonio unos meses después, ella dijo que sí. El juramento de silencio seguía allí, una piedra fría en su pecho, pero con Rafael sintió que tal vez podría construir una vida alrededor de esa piedra, una vida con espacio suficiente para el amor y, quién sabe, incluso para la felicidad. Nunca le contó su secreto. El juramento hecho a Dios era absoluto, y el miedo de lo que la revelación podría hacerle al amor puro que Rafael le ofrecía era demasiado grande. Lo amaba lo suficiente como para no sobrecargarlo con un fardo que ella creía que solo le correspondía a ella llevar. Se casaron en una ceremonia sencilla en la misma iglesia que guardaba el peor momento de la vida de Esperanza. Durante la misa, celebrada por el propio padre Esteban, mantuvo los ojos bajos, concentrándose en la mano firme de Rafael que sostenía la suya. La bendición del sacerdote sonó hueca e irónica en sus oídos, pero lo soportó. Por Rafael, por la nueva vida que estaban comenzando. La vida de casada trajo una nueva rutina, un nuevo propósito. Rafael era un esposo bueno y trabajador. Con el tiempo, logró tener su pequeña constructora, y el nombre Morales se convirtió en sinónimo de paredes rectas y techos sin goteras. Esperanza transformó la pequeña casa que construyeron en un hogar. Tuvieron 3 hijos, 2 niños, Mateo y Javier, y una niña, Sofía. La maternidad la transformó. Al sostener a su primer hijo en brazos, un amor feroz y protector floreció dentro de ella, un instinto tan poderoso que eclipsó parte de su dolor pasado. Se dedicó a sus hijos con una devoción total, determinada a darles la seguridad y la inocencia que le habían sido robadas. Su habilidad y calma durante sus propios partos fueron notadas por la partera local, una mujer anciana llamada Elena. Elena vio en Esperanza una fuerza natural y un toque gentil. Comenzó a enseñarle los secretos del oficio, cómo leer las contracciones, cómo girar a un bebé terco en el útero, qué hierbas usar para aliviar el dolor.
Cuando Elena se retiró, Esperanza, casi naturalmente, ocupó su lugar. Sus manos, que antes solo conocían el trabajo duro de lavar ropa, ahora conocían el trabajo sagrado de traer vidas al mundo. Se convirtió en la partera de San Juan del Río. En su presencia, las mujeres se sentían seguras para ser vulnerables. Esperanza tenía una empatía silenciosa, una habilidad de confortar sin palabras en la que las mujeres en trabajo de parto confiaban instintivamente. Nadie sabía que esa empatía provenía de un lugar de dolor. Cuando sostenía la mano de una joven madre en agonía, recordaba su propia soledad y miedo en la sacristía. Cuando limpiaba a un recién nacido y lo colocaba en el pecho de la madre, sentía una ola de protección tan intensa que era casi dolorosa. Cada bebé que ayudaba a nacer era una pequeña victoria contra la oscuridad que cargaba. Ironía del destino, también se convirtió en catequista. El nuevo sacerdote que reemplazó a Esteban, quien había sido transferido a una parroquia más grande en Querétaro, se lo pidió, viendo su devoción y el respeto que la comunidad le tenía. Y así, la mujer que había sido traicionada por la Iglesia se encontró enseñando sus doctrinas a niños de ojos muy abiertos. Enseñaba sobre el amor de Dios, sobre el perdón y la bondad. Pero cuando hablaba de la confesión, sobre la importancia de decir la verdad a los siervos de Dios, una sombra pasaba por sus ojos y su voz se volvía un poco más baja. Enseñaba las reglas del juego, aun sabiendo que el juego estaba amañado. Lo hacía por sus hijos, por sus vecinos, por la estructura de la comunidad que, a pesar de su falla, era la única que conocía. Su vida era un tapiz de contradicciones, una sanadora que cargaba su propia herida incurable, una maestra de fe con un secreto que minaba la suya propia, una madre ferozmente protectora que vivía con miedo de una sombra del pasado. Los años pasaron como el agua del río que daba nombre a la ciudad, a veces lentos y perezosos, a veces en una corriente rápida de eventos. Los hijos de Esperanza crecieron, se casaron y le dieron nietos. Rafael envejeció a su lado. Su cabello se volvió gris, pero su sonrisa gentil permaneció igual. Se convirtieron en una pareja respetada, un pilar de la comunidad, don Rafael y doña Esperanza. El padre Esteban, por su parte, prosperó. En Querétaro, su reputación de hombre santo solo creció. Se convirtió en una figura influyente en la diócesis, conocido por su piedad y por sus sermones conmovedores. Cuando murió, ya anciano, el luto en San Juan del Río fue genuino. La gente contaba historias de su bondad, de su generosidad. Fue enterrado con honores, y la noticia de su muerte fue anunciada desde el púlpito como el fallecimiento de un santo. Esperanza oyó la noticia en silencio, sentada en el fondo de la iglesia. No sintió alegría ni alivio. Sintió solo un vacío helado. Su muerte no la liberó del juramento. El juramento había sido hecho a Dios, y Dios era eterno. El secreto ahora estaba enterrado con él, volviéndose aún más permanente, aún más pesado. Algunos años después, el ayuntamiento decidió homenajearlo. Una calle nueva, que llevaba a la iglesia, fue bautizada como calle Padre Esteban de la Cruz. Hubo una ceremonia, discursos, aplausos. Esperanza observó desde lejos, desde la ventana de su cocina. Ver su nombre grabado en una placa de metal, fijado en una pared para que todos lo vieran y admiraran, fue como una bofetada. La ciudad celebraba al hombre que había robado su inocencia y silenciado su voz. La ironía más cruel vino cuando la parroquia instaló la placa de latón en su honor dentro de la iglesia, listándolo como un benefactor eterno. Cada vez que entraba a la iglesia, su nombre la miraba, pulido y brillante. Era un recordatorio constante de su silencio, de su impotencia. El mundo celebraba su máscara, mientras ella era la única que conocía el rostro debajo de ella. Vivía con su fantasma. Cuando las campanas de la iglesia sonaban, a veces se encogía, transportada de vuelta a la quietud de la sacristía. El olor a lavanda, proveniente de un jabón o de un jardín, todavía le provocaba náuseas. Eran detonantes invisibles, heridas que nunca cicatrizaron por completo. Rafael, en su sabiduría silenciosa, sabía que había un lugar en su esposa al que él nunca podría llegar. Veía la tristeza que a veces velaba sus ojos cuando ella pensaba que nadie estaba mirando. Nunca la presionó, asumiendo que era un dolor del pasado, tal vez la pérdida de su padre, una pobreza que él no conocía. La amaba lo suficiente como para respetar sus espacios secretos, sin imaginar nunca la naturaleza oscura de lo que contenían. Y así, la vida continuó. Esperanza enterró a su madre, Inés,
que nunca más volvió a tocar el tema. Vio crecer a sus nietos, convirtiéndose en la abuela que todos adoraban, la abuela de manos firmes y corazón generoso. Guardó su secreto tan bien que casi se convenció de que ya no existía. Casi, porque secretos como ese no mueren, solo se duermen, esperando el momento adecuado para despertar. De todos sus nietos, había una que era la luz de los ojos de Esperanza. Lucía. Era hija de Sofía, la hija menor de Esperanza. Lucía era una versión en miniatura de cómo había sido Esperanza, pero con una chispa de confianza que la abuela nunca había tenido. Tenía el mismo cabello largo y oscuro, los mismos ojos profundos, pero los suyos danzaban con curiosidad y alegría. Lucía era una niña llena de vida. Corría descalza por el patio, trepaba a los árboles de guayaba y hacía preguntas interminables sobre todo. Abuela, ¿por qué la luna nos sigue? Abuela, ¿las hormigas duermen? Abuela, ¿cómo sabes cuándo está listo el pan solo por el olor? Esperanza encontraba una alegría inmensa en la compañía de su nieta. Era como si Lucía hubiera recuperado una parte de la infancia que le habían robado. Le enseñó a Lucía a hacer tortillas, a reconocer las constelaciones en el cielo nocturno y a contar las historias de los santos, las versiones seguras e inspiradoras. El vínculo entre ellas era profundo y tácito. Lucía parecía entender a su abuela de una forma que nadie más podía. Cuando veía la sombra pasar por los ojos de Esperanza, la niña, incluso muy pequeña, se acercaba y ponía su pequeña mano sobre la de su abuela, como si pudiera ahuyentar la tristeza con su tacto. Cuando Lucía cumplió 13 años, era una joven floreciente, inteligente y sensible. Como Esperanza a su edad, era devota. Adoraba ayudar en la iglesia, cantar en el coro y escuchar las historias de la Biblia. Esperanza veía el reflejo de sí misma en ella, con una mezcla de orgullo y un miedo creciente que no podía nombrar. Era un miedo frío y rastrero que se instalaba en su pecho cada vez que veía a Lucía caminando hacia la iglesia con su vestido blanco de domingo. Se veía tentada a alertar a su nieta, a decirle que fuera cuidadosa, que no confiara ciegamente. Pero ¿cómo podría hacerlo sin revelar el origen de su miedo? ¿Cómo podría explicar la oscuridad sin nombrar al monstruo? El juramento, incluso después de tantos años, todavía la amordazaba. Así que solo observaba, su corazón de abuela un nudo de amor protector y pavor silencioso. Ella rezaba para que el mundo de Lucía permaneciera brillante y seguro, para que las sombras que la habían atormentado a ella nunca tocaran el alma luminosa de su nieta. Era una oración desesperada, el ruego de una mujer que sabía que la fe, a veces, no era un escudo suficiente. La parroquia de San Juan Bautista recibió a un nuevo sacerdote. El antecesor, un hombre anciano y cansado, finalmente se jubiló. El sustituto era el padre Ricardo, un hombre de unos 30 años, venido de la capital, Ciudad de México. Llegó con una energía renovada, lleno de ideas para modernizar la parroquia. Quería crear un grupo de jóvenes, comenzar una campaña de alimentos y pintar los muros de la iglesia que se estaban descascarando. La comunidad lo recibió con los brazos abiertos. Era carismático, sonreía con facilidad y tenía una forma moderna de hablar sobre la fe que atraía a los jóvenes. Elogiaba al coro, incentivaba la participación y se aseguraba de aprender el nombre de todos. En la superficie, era todo lo que una parroquia podría desear. Pero Esperanza lo observaba con una desconfianza instintiva. Había algo en su carisma que la dejaba inquieta. Era demasiado pulido. Su sonrisa no alcanzaba sus ojos. Notó cómo se demoraba un poco más al saludar a las muchachas jóvenes, cómo su mirada las evaluaba con una intensidad que no era pastoral. Eran cosas sutiles, casi imperceptibles, que cualquier otra persona descartaría como la imaginación de una anciana. Pero Esperanza tenía un sensor para ese tipo de peligro, una alarma interna que había sido calibrada hacía mucho tiempo, en la quietud de una sacristía. Vio la manera en que elogió a Lucía después de que ella cantó un solo en el coro. «Tienes la voz de un ángel, Lucía», le dijo, poniendo la mano en su hombro. «Dios te ha dado un don muy especial». La frase, casi idéntica a la que el padre Esteban le había dicho tantos años atrás, golpeó a Esperanza como un rayo. Le faltó el aire. Vio la escena desarrollarse como si estuviera viendo a un fantasma. La mano del sacerdote en el hombro de su nieta, el elogio que la singularizaba, que la hacía sentirse especial. Lucía se sonrojó de placer, orgullosa del reconocimiento, pero Esperanza sintió un frío glacial recorrer su espalda. Comenzó a observar al padre Ricardo más de cerca, su ansiedad creciendo cada día.
Veía cómo le pedía a Lucía y a otras niñas que se quedaran después de la misa para ayudar con pequeñas tareas en la sacristía. Veía las sonrisas y los elogios que distribuía con una generosidad calculada. Nadie más parecía notarlo. Sofía, su hija, estaba encantada con el nuevo sacerdote. Es tan bueno con los jóvenes, mamá. Lucía lo adora. Realmente la está haciendo florecer. Esperanza solo asentía, con una sonrisa forzada en los labios, mientras su interior se retorcía. La vieja herida, que pensaba había cicatrizado, comenzó a pulsar con un dolor renovado. El pasado no estaba muerto. Ni siquiera era pasado. Estaba vivo, justo frente a ella, usando una sotana diferente, pero con los mismos ojos depredadores, y se estaba acercando a su nieta. Sucedió un sábado por la tarde. Lucía había ido a la iglesia para el ensayo del coro, y regresó a casa más tarde de lo habitual. Esperanza estaba en el porche, remendando uno de los pantalones de trabajo de Rafael, pero sus ojos estaban fijos en el camino. Cuando finalmente vio la silueta de Lucía acercándose, sintió un alivio momentáneo, que se deshizo en cuanto la niña se acercó más. El rostro de Lucía estaba pálido y sus ojos, generalmente tan brillantes, estaban turbios y confusos. No corrió a abrazar a su abuela como de costumbre. Se sentó en un escalón del porche, abrazando sus propias rodillas, y se quedó en silencio. Esperanza dejó la costura a un lado. Su corazón latía fuerte y dolorosamente contra sus costillas. «¿Qué pasó, mi luz?», preguntó, su voz suave. Lucía no respondió de inmediato. Arrancó una pequeña flor que crecía entre las piedras del camino y comenzó a deshacer sus pétalos, uno por uno. «El padre Ricardo me pidió que me quedara después del ensayo», dijo finalmente, la voz baja, casi un susurro, «para ayudarlo a organizar unos libros en la sacristía». El estómago de Esperanza se contrajo. La sacristía, siempre la sacristía. «Estábamos solos», continuó Lucía, sin mirar a su abuela. «Él comenzó a decirme cosas, que yo era diferente a las otras chicas, que tenía una pureza, una luz especial que lo ayudaba a sentirse más cerca de Dios». Esperanza cerró los ojos. Las mismas palabras, la misma trampa. «Tomó mi mano». La voz de Lucía tembló. «Dijo que quería rezar por mí, para proteger mi don, pero la forma en que me miró, abuela, me dio miedo. Se acercó mucho. Podía sentir su respiración. Le dije que tenía que irme a casa y él sonrió, y dijo que yo era una buena chica». Lucía finalmente miró a su abuela, sus ojos llenos de lágrimas y confusión. «Me sentí sucia, pero no sé por qué. No hizo nada malo, ¿verdad? Solo me elogió y rezó por mí. ¿Por qué me siento tan mal? Es mi culpa, abuela. Hice algo para que él pensara». El sonido de la voz de su nieta quebrándose, la culpa y la confusión en sus ojos, fue la chispa que encendió la pólvora que Esperanza había cargado en su alma durante 59 años. La historia se estaba repitiendo, el mismo veneno goteando en otra generación, en el alma de su nieta más querida. El dolor que sintió en ese momento fue más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado. No era solo su dolor, sino el dolor de Lucía y el dolor potencial de todas las demás niñas. El juramento que había hecho en la oscuridad de un confesionario, el silencio que la había definido toda su vida, de repente pareció no solo una carga, sino un pecado de omisión. Se levantó, el remiendo cayó de su regazo, miró hacia la iglesia, cuya torre se podía ver por encima de los árboles. Las campanas comenzaron a sonar, llamando a la misa de la tarde, pero por primera vez, el sonido no la hizo encogerse, la llenó de una rabia fría y clara. Su juramento había sido hecho para proteger a un hombre culpable y a una institución que lo encubría, pero ella tenía un voto más antiguo, más sagrado, el voto no dicho de una abuela para proteger a su nieta, y ese voto no lo rompería. Esa noche, Esperanza no durmió. Se sentó en una mecedora en la sala oscura, escuchando la respiración suave de Rafael en la habitación contigua. El peso de la decisión que estaba a punto de tomar era inmenso. Hablar significaba destruir la paz de su familia, manchar la memoria de un santo, enfrentar el escarnio y la incredulidad de su comunidad y, muy probablemente, ser condenada por la única fe que conocía. Pero no hablar. No hablar significaba dejar que Lucía cargara la misma confusión y vergüenza que ella cargó. Significaba permitir que el padre Ricardo, y otros como él, continuaran cazando en las sombras, usando la capa de la santidad para esconder su oscuridad. El silencio ya no era un escudo, era complicidad. Por la ventana, vio la luna arrojar un brillo plateado sobre el patio.
Pensó en su madre, Inés, y en el miedo que la llevó a imponer el silencio. Por primera vez, no sintió rabia, sino una profunda compasión. Su madre también había sido una víctima, atrapada en una red de miedo, pobreza y devoción ciega. Pero ella, Esperanza, ya no sería prisionera. Poco antes del amanecer, se levantó. Moviéndose con una determinación silenciosa, fue hasta el fondo de su viejo armario de cedro. El olor a naftalina y tiempo la golpeó. Enterrado bajo pilas de sábanas y toallas, había un paquete envuelto en papel de seda amarillento. Con manos temblorosas, lo abrió. Dentro estaba el vestido azul celeste, el vestido que había usado en su bautismo, un símbolo de pureza e iniciación en la fe, el mismo vestido que su madre había guardado y ajustado para que ella usara el día de su confirmación. Era un vínculo con la niña que había sido, la niña cuya fe era tan clara e inquebrantable como el color de esa tela. Sostuvo el vestido contra su pecho. Era más que un pedazo de tela, era una declaración. Usarlo sería como llevar a la joven Esperanza, la víctima silenciosa, con ella a la batalla. Lo estaba haciendo por Lucía, pero también lo estaba haciendo por aquella niña de 19 años, congelada en el tiempo en la sacristía. Iba a darle voz finalmente a esa niña. Cuando el sol comenzó a salir, pintando el cielo con tonos de rosa y naranja, Esperanza tomó su decisión. Plancharía el vestido, se lo pondría e iría a la misa de domingo. Se sentaría en la primera fila, no más escondida en el fondo, y cuando llegara el momento, se levantaría y contaría la verdad. La niña que prometió silencio en la oscuridad de un confesionario moriría, y la mujer en la que se convirtió renacería a la luz de la iglesia, sin importar el costo. El domingo amaneció claro y cálido. El aire olía a tierra húmeda y al pan dulce que una vecina horneaba en su horno de leña. Era un domingo perfecto, un día para el descanso y la oración. Pero para Esperanza, el aire crepitaba con una tensión que solo ella sentía. Cuando salió de su habitación vistiendo el vestido azul, Rafael, que estaba sentado a la mesa de la cocina tomando su café, la miró con sorpresa. Ese vestido, comenzó, reconociéndolo de viejas fotografías. No lo usas desde hace... Nunca te lo he visto puesto. Hoy es un día especial, respondió Esperanza, su voz tranquila aunque su corazón martilleaba. Él vio la determinación en su rostro, una expresión que conocía bien, la misma que tenía cuando un parto era difícil o cuando uno de sus hijos estaba enfermo. Era su expresión de batalla. No entendió, pero no cuestionó. Solo asintió lentamente. Está bien, mi vieja. Estás muy hermosa. Lucía y sus padres llegaron para ir juntos a la iglesia, como siempre hacían. Lucía todavía estaba callada, sus ojos con sombras. Cuando vio a su abuela, una chispa de curiosidad brilló en su rostro. «Qué vestido bonito, abuela». «Es un vestido de valentía, mija», dijo Esperanza, tocando el rostro de su nieta. «Recuerda eso». La caminata hasta la iglesia fue la más larga de la vida de Esperanza. Cada paso sobre las piedras de la calle parecía resonar con el latido de su corazón. Saludó a los vecinos con un movimiento de cabeza, su rostro sereno. Nadie podría adivinar la tormenta que se formaba dentro de ella. Sostenía la mano de Lucía, y el tacto de la piel joven de su nieta era su ancla, su recordatorio de por qué estaba haciendo aquello. Al entrar en la iglesia, el frescor y el olor a incienso la envolvieron como un recuerdo. Pero hoy no era un refugio, era un campo de batalla. En lugar de ir al fondo, como había hecho durante años, guió a su familia directamente al primer banco, justo frente al altar. Su hija Sofía la miró con extrañeza, pero no dijo nada. Esperanza se sentó, y sus ojos fueron inmediatamente a la placa de latón en la pared. Padre Esteban de la Cruz. El nombre parecía burlarse de ella. Respiró hondo, el aire frío llenando sus pulmones. Sintió la mirada del padre Ricardo sobre ella desde el altar, una mirada curiosa, tal vez un poco irritada por el cambio en la rutina. Encontró la mirada de él y la sostuvo por un instante, sin pestañear. Quería que la viera, quería que supiera que ya no tenía miedo. La misa comenzó, las oraciones, los cánticos, las lecturas. Todo parecía distante, un zumbido de fondo para la única y clara intención en su mente. Sintió el temblor en sus manos y las apretó con fuerza en su regazo. Pensó en su vida, en su amor por Rafael, en sus hijos, en sus nietos. Estaba arriesgando la comodidad de su vejez, la paz que había conquistado con tanto esfuerzo. Pero la verdadera paz, se dio cuenta,
No era la ausencia de conflicto, era la presencia de la verdad. El obispo don Ramiro, con su voz imponente, inició la consagración. Era el corazón de la misa, el momento de más profunda reverencia. Las familias de San Juan del Río, inmersas en casi un siglo de tradición católica, bajaron la cabeza en oración. El sonido de un bebé llorando fue rápidamente acallado. El mundo parecía contener la respiración. En el primer banco, Esperanza sintió el tiempo doblarse sobre sí mismo. Era, al mismo tiempo, la mujer de 78 años con manos nudosas y la niña de 19 años temblando en la sacristía. Sintió el toque fantasma de la mano del padre Esteban en su hombro, oyó el eco de su susurro envenenado, pero, esta vez, sintió también la mano cálida de Lucía a su lado, y ese toque era real, presente, un llamado a la acción. El obispo elevó la hostia. «Esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros». La campanilla del altar sonó 3 veces, un sonido cristalino que marcaba el milagro de la transubstanciación. En el silencio que siguió, Esperanza se levantó. El sonido del banco crujiendo fue un sacrilegio, el chasquido de sus huesos, una profanación. Las cabezas se levantaron, primero en pares, luego en oleadas, hasta que todos en la iglesia la estaban mirando. El murmullo comenzó como el susurro de hojas secas y creció hasta convertirse en un zumbido de abejas irritadas. Sofía, su hija, tiró de la manga de su vestido. «Mamá, ¿qué haces? Siéntate». Pero Esperanza no la oyó. Sus ojos estaban fijos en la placa de latón dorado, que brillaba como una moneda de oro falso. El padre Ricardo, al lado del obispo, la miró con una mezcla de pánico e ira. El obispo Ramiro, interrumpido en medio del rito más sagrado, frunció el ceño, su expresión una nube de tormenta. La voz de Esperanza, cuando habló, no vaciló. Era la voz de una mujer que ya no tenía nada que perder y todo que proteger. «A mí también me tocó un sacerdote», dijo, las palabras resonando en el silencio atónito. «Hace 59 años, en esta misma iglesia». Un suspiro colectivo recorrió la congregación. Era como si hubiera arrojado una piedra a la superficie tranquila de un lago. Las ondas de choque se esparcieron de banco en banco. Rafael, su esposo, la miró, el rostro un lienzo de confusión y preocupación. Lucía la miraba fijamente, los ojos muy abiertos, comenzando a entender la profundidad del dolor que su abuela cargaba. Esperanza levantó la mano, el dedo índice tembloroso apuntando directamente al homenaje en la pared, y su nombre. Hizo una pausa, reuniendo toda la fuerza de su vida. Su nombre está en esa pared. Si el primer anuncio fue una piedra, este fue una roca. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, como si el propio aire se hubiera solidificado. La acusación flotaba en el espacio sagrado, profanando la memoria de un santo y la santidad del lugar. El obispo Ramiro bajó la hostia, su expresión de desaprobación transformándose en pura alarma. Él entendía de escándalos. Sabía que lo que estaba sucediendo allí no era el delirio de una anciana, sino la detonación de una bomba que necesitaba desesperadamente desactivar. «¡Silencio!», bramó el obispo, su voz un trueno. «Esta ceremonia está suspendida», pero nadie lo oyó. Todos los ojos estaban en Esperanza, la pequeña mujer de vestido azul que, con 2 frases, había derribado 59 años de silencio y sacudido los cimientos de fe de toda una ciudad. Salir de la iglesia fue como atravesar un pasillo de miradas. Nadie decía nada, pero los ojos hablaban. Había miradas de conmoción, de lástima, de ira, y en algunos rostros de mujeres mayores, algo que parecía un reconocimiento asustado. Esperanza caminó con la cabeza erguida, sosteniendo la mano de Lucía por un lado y sintiendo la presencia confusa, pero firme, de Rafael por el otro. El resto del día fue un caos silencioso. El teléfono, un aparato antiguo de disco, comenzó a sonar sin parar. Eran vecinos, parientes lejanos, gente de la parroquia. Algunos llamaban para ofrecer un apoyo vacilante, otros para acusarla de blasfemia. Sofía, su hija, estaba en estado de shock, alternando entre lágrimas y preguntas aterrorizadas. «Mamá, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué ahora? Has destruido todo». Sus hijos, Mateo y Javier, llegaron a la casa, con los rostros sombríos. Amaban a su madre, pero la vergüenza pública era una carga pesada. «La gente está diciendo que usted enloqueció, que está senil», dijo Mateo, el dolor evidente en su voz. Fue Rafael, el hombre de pocas palabras, quien impuso el orden. «Basta»,
dijo, su voz tranquila, pero incuestionable. Esta es su madre, y mi esposa, y ha dicho que algo le pasó. No sé qué es, porque nunca me lo contó, pero la conozco desde hace más de 50 años, y nunca ha mentido. Vamos a escucharla, todos nosotros. En la quietud de la sala de estar, con su familia reunida a su alrededor, Esperanza contó su historia por primera vez. Habló de la sacristía, del olor a lavanda, de las palabras del padre Esteban, del miedo, de la confesión, del juramento, y entonces habló de Lucía, del eco del pasado en la experiencia de su nieta. Cuando terminó, el silencio en la habitación era profundo. Lucía lloraba silenciosamente, ahora entendiendo que la extrañeza que sintió no era culpa suya. Sofía miraba a su madre como si la viera por primera vez, no solo como su madre, sino como una mujer que había cargado un dolor inimaginable en silencio. Y Rafael se acercó, se arrodilló frente a la silla de ella y tomó sus manos gastadas entre las suyas. Las besó, las lágrimas corriendo por su rostro arrugado. «Perdóname, mi vida», susurró. «Perdóname por no saber, por no haberte protegido. No había forma de que lo supieras», dijo ella, acariciando su cabello canoso. «Mi silencio no lo permitió». En ese momento, rodeada por el amor y el dolor recién descubierto de su familia, Esperanza supo que, sin importar lo que dijera el mundo, había hecho lo correcto. La verdad, por más dolorosa que fuera, había comenzado a sanarlos por dentro. Al día siguiente, un coche negro y lustroso, diferente a cualquier vehículo que solía circular por las calles polvorientas de San Juan del Río, se detuvo frente a la casa de Esperanza. De él bajaron 2 hombres, el obispo don Ramiro y el padre Ricardo. El obispo vestía un traje oscuro, no sus vestiduras, como un empresario que viene a cerrar un negocio desagradable. El padre Ricardo parecía pálido y nervioso, evitando la mirada de Esperanza. Rafael los recibió en la puerta, su postura sólida y protectora. Pidieron hablar con Esperanza a solas. Lo que tengan que decirle a ella, pueden decirlo frente a mí, dijo Rafael, su voz baja y firme. Entraron en la modesta sala de estar, el olor a café fresco y la presencia de los 2 clérigos creando una atmósfera tensa. El obispo no perdió tiempo con gentilezas. «Doña Esperanza», comenzó, su voz untuosa, «estamos aquí por preocupación. Preocupación por su alma y por la paz de esta comunidad. Lo que hizo ayer fue un acto de gran perturbación. Lo que hice fue decir la verdad», respondió Esperanza, calmadamente. El obispo suspiró, un sonido de impaciencia ensayada. «Las memorias pueden ser traicioneras, especialmente con la edad. El padre Esteban fue un pilar de esta comunidad, un hombre de Dios. Acusaciones como esa, sin pruebas, después de tantos años, son un escándalo terrible, y el escándalo es obra del diablo». Era la misma lógica, la misma amenaza que el padre Esteban había usado en el confesionario, pero la mujer sentada frente a él ya no era una niña asustada. «No fue mi memoria la que falló, obispo, fue la iglesia la que me falló a mí», dijo ella, su voz ganando fuerza. «Y está fallándole de nuevo a mi nieta». Al oír la mención de Lucía, el padre Ricardo palideció visiblemente. El obispo le lanzó una mirada cortante antes de volverse nuevamente hacia Esperanza. «Son acusaciones muy serias. ¿Qué es lo que quiere Esperanza? ¿Dinero? ¿Una disculpa? Podemos resolver esto de forma privada, discreta, por el bien de la iglesia, por el bien de su familia. Una retractación pública de su parte, diciendo que estaba confundida, angustiada. Eso restauraría el orden». Esperanza miró al hombre. No estaba allí para buscar la verdad. Estaba allí para contener los daños, para enterrar la historia una vez más. «No quiero dinero», dijo ella, levantándose, «y no me voy a retractar. Pasé 59 años en silencio. No voy a pasar ni un día más. Lo que quiero es que el nombre de ese hombre sea retirado de esa pared. Lo que quiero es que este hombre», señaló al padre Ricardo, «se mantenga alejado de mi nieta y de todas las demás niñas de este pueblo. Lo que quiero es que se escuche la verdad». El obispo la miró fijamente, sus ojos fríos y duros. La máscara de preocupación pastoral había caído, revelando el rostro de un administrador enojado. «Está cometiendo un error terrible, señora. Se está poniendo en contra de la casa de Dios. Piense bien en las consecuencias». «Lo he pensado durante 59 años», respondió Esperanza. «Mi decisión está tomada». La visita terminó. Los hombres de sotana se fueron, dejando tras de sí un rastro de amenazas veladas y la certeza de que la batalla apenas comenzaba. La historia,
como el agua que se filtra de una presa agrietada, no pudo ser contenida. Alguien que estaba en la misa tenía un primo que trabajaba en un periódico en Querétaro. La historia de una abuela que interrumpió la misa para acusar a un sacerdote venerado era demasiado buena para ser ignorada. Primero, vino un reportero local. Luego, un equipo de televisión de la capital, la Ciudad de México. El pequeño y somnoliento San Juan del Río de repente se vio en el centro de atención. Camiones con antenas parabólicas se estacionaron en la plaza principal. Reporteros con micrófonos y cámaras abordaban a la gente en la calle, preguntando qué pensaban de la historia de la abuela valiente. La ciudad se dividió. Muchos, especialmente la generación mayor, se pusieron del lado de la iglesia. «Es una vergüenza», decían. «Falta de respeto. El padre Esteban era un santo». Miraban la casa de Esperanza con desprecio, cerrando las ventanas cuando ella pasaba. Pero algo más comenzó a suceder. Otras mujeres, especialmente de la edad de Esperanza, comenzaron a visitarla. Llegaban al atardecer, cuando los reporteros ya se habían ido, llamando tímidamente a su puerta. Entraban, se sentaban en su cocina, y con un café en las manos, sus historias comenzaban a surgir. Una hablaba de un comentario inapropiado, otra de un toque accidental que la incomodó, otra de una confesión en la que se sintió intimidada. Eran historias menores, fragmentos de incomodidad que habían enterrado por décadas, convencidas de que era culpa de ellas o que estaban imaginando cosas. El acto de valentía de Esperanza les dio permiso para examinar sus propias memorias. El silencio de San Juan del Río se estaba rompiendo, no con un estruendo, sino con una serie de susurros que juntos comenzaban a formar un coro. Cuando la reportera de la televisión de la Ciudad de México, una mujer joven y de mirada inteligente llamada Valentina, le pidió a Esperanza una entrevista, ella aceptó. Montaron las luces y las cámaras en su sala de estar. Valentina fue amable, haciendo preguntas con empatía, sentada en su mecedora, con Rafael y Lucía a su lado, fuera de cámaras. Esperanza contó su historia a todo el país. No lloró. Habló con una dignidad serena y una claridad que era imposible de desacreditar. Contó la verdad, simple y sin adornos. Juré ante Dios que guardaría secreto, dijo, mirando directamente a la cámara, como si hablara con cada persona en su sala, pero el peso del silencio me envejeció más que el tiempo. Hoy decidí hablar, no por venganza, sino para que ninguna otra niña, como mi nieta, tenga que aprender a tener miedo dentro de la casa de Dios. La entrevista salió al aire esa noche, y el terremoto que comenzó en San Juan del Río empezó a enviar temblores por todo México. La reacción de la diócesis fue rápida y brutal. Pocos días después de que la entrevista saliera al aire, llegó una carta oficial, entregada por un mensajero. Estaba escrita en papel membretado y sellada con el escudo del obispo. La carta informaba a Esperanza Morales que, por causar un grave escándalo público, por hacer acusaciones calumniosas contra un sacerdote fallecido y por minar la fe de los fieles, estaba, con efecto inmediato, excomulgada de la Santa Iglesia Católica. Tenía prohibido recibir los sacramentos, la comunión, la confesión, la unción de los enfermos. Estaba, a los ojos de la Iglesia, apartada de la gracia de Dios. Su familia reaccionó con horror. Para ellos, la excomunión era peor que una sentencia de muerte. Era la condenación de su alma. Sofía lloró, implorando a su madre que se retractara, que pidiera perdón al obispo. «Mamá, por favor, es tu alma eterna». Esperanza leyó la carta varias veces. Las palabras eran frías, burocráticas, destinadas a aplastarla. Pero algo inesperado sucedió. En lugar de sentir miedo o desesperación, sintió ligereza. Miró a su familia en pánico y habló con una serenidad que los sorprendió. «Pueden expulsarme de sus edificios», dijo, doblando la carta. «Pueden negarme su pan y su vino, pero no pueden quitarme a Dios. Si Dios es amor y verdad, como me enseñaron, entonces Él está aquí, en esta sala, con nosotros, no allá, en esos muros fríos». Se dio cuenta de que la institución que había temido y reverenciado toda su vida era solo eso, una institución, una estructura de poder, con reglas y hombres falibles. Su fe, la verdadera fe que nutría en su corazón, era algo mucho más profundo, algo que ninguna carta u obispo podía tocar. Ser expulsada de una casa que la había herido y luego había intentado silenciarla no era un castigo, era una liberación. Esa noche, por primera vez en 59 años, Esperanza durmió profundamente,
Un sueño sin ensoñaciones, sin sombras. El peso en su alma, la piedra del juramento, finalmente se había disuelto. Era libre. La historia de Esperanza, impulsada por la cobertura mediática nacional y su excomunión, se convirtió en un símbolo. Grupos de defensa de víctimas de todo el país se pusieron en contacto, ofreciendo apoyo legal y moral. La presión pública sobre la diócesis de Querétaro y sobre el ayuntamiento de San Juan del Río se volvió inmensa. La ciudad, antes dividida, comenzó a cambiar de bando. Las historias susurradas de las otras mujeres ganaron volumen. El padre Ricardo fue discretamente transferido a un retiro administrativo, del que nadie esperaba que volviera. La narrativa estaba cambiando. Esperanza ya no era la vieja loca, sino la abuela valiente. La abuela valiente. Un grupo de mujeres del pueblo, liderado por una maestra joven y enérgica, inició una petición. Exigían dos cosas: que la placa de homenaje al padre Esteban fuera retirada de la iglesia y que el nombre de la calle fuera cambiado. Hubo resistencia, por supuesto, pero la marea había cambiado. El ayuntamiento, sintiendo la presión política, fue el primero en ceder. Tras una tensa reunión del Consejo Municipal, se anunció que la calle Padre Esteban de la Cruz sería rebautizada. Su nuevo nombre sería Calle de la Verdad. La cuestión de la placa en la iglesia era más complicada. El nuevo sacerdote interino se negó a retirarla sin una orden directa del obispo, pero las mujeres no se rindieron. Cada domingo, un grupo de ellas, incluidas Esperanza y su familia, se quedaba fuera de la iglesia durante la misa, en una protesta silenciosa. No gritaban ni llevaban pancartas, solo se quedaban allí, sus presencias un testimonio poderoso. Finalmente, semanas después, bajo el peso de la opinión pública y quizás de una conciencia tardía, la diócesis cedió. Un martes por la noche, sin alaracas, un empleado de la iglesia fue visto retirando la placa de latón de la pared. No fue destruida, fue guardada en los archivos de la diócesis, un artefacto de una historia que preferían olvidar, pero que San Juan del Río ahora se negaría a ignorar. Esperanza no estaba allí para verlo, no lo necesitaba. La victoria no estaba en la remoción del metal, sino en la afirmación de la verdad. La vida en San Juan del Río comenzó a encontrar una nueva normalidad. La ciudad había cambiado para siempre. Las conversaciones eran más abiertas, los secretos tenían menos poder. La fe de la comunidad, sacudida en sus cimientos, comenzó a reconstruirse, pero de una forma diferente, menos ciega, más cuestionadora, quizás más humana. Esperanza y su familia dejaron de asistir a la iglesia. Pero la espiritualidad no los abandonó. Los domingos por la mañana se reunían en la casa de Esperanza. A veces, otras familias se unían a ellos. No tenían un sacerdote ni una liturgia. Compartían una comida, contaban historias, leían pasajes de poesía o de las escrituras que les brindaban consuelo. Encontraban a Dios no en un altar dorado, sino en el rostro de los demás, en la fuerza de su comunidad y en la honestidad de sus conversaciones. Lucía, en particular, floreció. La confusión y la culpa que la habían atormentado desaparecieron, reemplazadas por una admiración feroz por su abuela. Entendió la lección más importante que Esperanza podía enseñarle, que su voz importaba, que su incomodidad era válida y que nunca debía permitir que nadie, sin importar cuán poderoso fuera, la hiciera sentir pequeña o culpable por protegerse a sí misma. Esperanza continuó su trabajo como partera, pero ahora con un nuevo propósito. No solo ayudaba a traer bebés al mundo, ayudaba a traer mujeres a su propia fuerza. Las conversaciones durante las largas horas de trabajo de parto a menudo se desviaban más allá del embarazo, hacia los miedos, los dolores y los silencios que tantas mujeres cargaban. La cocina de Esperanza se convirtió en un confesionario no oficial, un espacio seguro donde las verdades podían decirse sin miedo al juicio. Había perdido su religión, pero había encontrado una fe mucho más profunda, una fe en la resiliencia del espíritu humano, en la valentía de decir la verdad y en el poder curativo de la comunidad. Con el paso de los años, la historia de Esperanza se convirtió en una leyenda local, contada a las nuevas generaciones como un cuento de valentía. La calle de la Verdad era un recordatorio diario del poder de una sola voz. Rafael falleció pacíficamente una tarde de otoño, sosteniendo la mano de Esperanza. Habían compartido toda una vida, y en los últimos años, una vida de verdad completa. El luto de ella fue profundo, pero no solitario.
Estaba rodeada de sus hijos, nietos y una comunidad que la veía como su matriarca. En sus últimos años, Esperanza pasaba la mayor parte del tiempo en su jardín. Cultivaba flores, hierbas medicinales y verduras. Sus manos, que habían lavado ropa, traído vidas al mundo y señalado una verdad dolorosa, ahora cuidaban la tierra. Decía que cada flor que se abría era un secreto que ya no necesitaba ser guardado, una explosión de color y belleza en lugar de la oscuridad. Su jardín era su teología. Mostraba que, incluso del suelo más oscuro y perturbado, la vida podía florecer, terca y hermosa. Lucía, ahora una joven mujer estudiando para ser abogada, venía a visitarla todos los fines de semana. Se sentaban juntas en el porche, mirando el jardín, y conversaban durante horas. ¿Te arrepientes, abuela?, preguntó Lucía un día. ¿De todo lo que perdiste? ¿De tu iglesia? ¿De tus amigos? Esperanza miró el campanario de la iglesia, visible a lo lejos. Las campanas estaban sonando. El sonido ya no la atormentaba. Era solo un sonido, parte del paisaje sonoro de su ciudad. No perdí nada que fuera verdaderamente mío, mija, respondió ella, sus ojos oscuros llenos de una paz profunda. Perdí una prisión que confundía con un hogar, y a cambio, me gané a mí misma. Y te ayudé a mantenerte a ti misma. No hay mejor trueque en el mundo. Esperanza Morales vivió hasta los 92 años. Se fue una mañana de primavera, en su propia cama, con el olor de las flores de su jardín entrando por la ventana abierta. Su partida fue tranquila, una transición tan natural como el atardecer. El funeral no tuvo lugar en la iglesia. Se realizó en la plaza del pueblo, bajo la sombra de los grandes árboles de jacarandá. Cientos de personas acudieron, no solo de San Juan del Río, sino de toda la región. Eran las mujeres cuyos bebés había traído al mundo, los hombres cuyas casas su esposo había construido, las familias a las que había ayudado con sus hierbas y sus consejos, y los extraños que habían sido tocados por su historia. No hubo sacerdote ni sermón. En lugar de eso, la gente se levantó y contó historias sobre Esperanza. Hablaron de su fuerza, su bondad, su valentía. Lucía, ahora una abogada elocuente y apasionada, habló al final. Mi abuela me enseñó que el silencio puede ser un veneno, pero la voz puede ser un antídoto, dijo, su voz entrecortada, pero fuerte. Ella no rompió el silencio por odio, sino por amor, un amor tan feroz que movió el mundo. Su legado no está escrito en piedra ni en latón, sino en nuestras voces, la valentía de hablar, de proteger, de decir la verdad, incluso cuando tiemblas. Ese es el legado de Esperanza Morales. Cuando la ceremonia terminó, las campanas de la iglesia al otro lado de la plaza comenzaron a sonar, marcando el mediodía. Pero ese día, otro sonido se unió a ellas. La gente en la plaza, espontáneamente, comenzó a aplaudir. Un aplauso largo, sostenido, que resonó por las calles de San Juan del Río. Era un sonido de gratitud, de amor, de liberación. Un sonido mucho más poderoso que cualquier campana de iglesia. Era el sonido de la verdad, finalmente, sonando libremente. La casa de Esperanza quedó en silencio. La mecedora en el porche ya no se movía, a menos que el viento soplara con la fuerza suficiente para empujarla suavemente, como un fantasma nostálgico. El jardín, sin embargo, continuaba floreciendo, cuidado ahora por las manos de Lucía y de su madre, Sofía. Lo mantenían vivo, una promesa colorida de que la vida continuaría. Su historia se convirtió en parte del tejido de la ciudad. Las madres se la contaban a sus hijas. Recuerda a la abuela Esperanza. No dejes que nadie te robe la voz. Su casa se convirtió en un hito no oficial, un lugar al que la gente miraba al pasar, un recordatorio silencioso de que la valentía puede vivir en la más humilde de las viviendas. La Iglesia Católica en San Juan del Río nunca volvió a ser la misma. La congregación era más pequeña, pero quizás más consciente. La gente aprendió a separar la fe de la institución, a encontrar a Dios en actos de bondad y verdad, y no solo en rituales y dogmas. La sombra del Padre Esteban y la luz de Esperanza habían redefinido los contornos de la fe en la ciudad. La excomunión de Esperanza nunca fue revertida. A los ojos de la ley canónica, murió fuera de la iglesia, pero a los ojos de su comunidad, y quizás a los ojos de un Dios que valora la verdad por encima de la obediencia, murió como una santa de la valentía, una mártir del silencio, la patrona de las voces recuperadas. Su historia no terminó con su muerte. Continuó resonando, una onda de cambio que ella inició aquella mañana de domingo, con la simple y aterradora decisión de levantarse y hablar.
Sentada en el mismo porche donde su abuela había pasado tantos años, Lucía observaba el sol ponerse sobre la torre de la iglesia. Sostenía un libro de derecho en sus manos, pero sus pensamientos estaban lejos. Estaban con la niña de 19 años en la sacristía, con la mujer que hizo un juramento en la oscuridad, con la abuela que se atrevió a romper ese juramento a la luz. La historia de Esperanza Morales es, en esencia, sobre el peso terrible del silencio y el poder liberador de la voz. Es un recordatorio de que las heridas más profundas a menudo no son visibles y que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la acción a pesar de él. Es una historia que pertenece a San Juan del Río, pero que resuena en todas las ciudades y en todos los corazones que alguna vez han sentido el peso de una verdad no dicha. La travesía de Esperanza nos enseña que una sola voz puede, de hecho, cambiar el mundo, o al menos el pequeño mundo que nos rodea. Y cada voz importa. Tu voz importa. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho pensar en el poder de la verdad y la valentía, te pedimos que te unas a nosotros. Suscríbete, deja tu me gusta y, lo más importante, comenta. Comparte un pensamiento, una reflexión, quizás una historia tuya, porque es al compartir nuestras historias que nos damos cuenta de que no estamos solos. Es así como transformamos el silencio en solidaridad y el dolor en poder. Gracias por escuchar.